Soy el pastor José Vallejo. Siempre es una bendición compartir la palabra de Dios a través de este medio. Quisiera invitarle a abrir su Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 2, el verso número 4. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oremos. Te pedimos, Señor, de que tú bendigas tu palabra, que hables a nuestro corazón, que nos ayudes, Señor, a entender las profundas verdades de tu palabra. Pues te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor es la condición extrema en que está el ser humano. Todo ser humano es considerado por Dios muerto espiritualmente. Ahí en Efesios, el capítulo 2, el verso número 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el capítulo 1 del libro de Efesios, el Señor nos habla de que Dios Padre resucitó al Señor Jesús. De la misma manera, Él también nos da vida a nosotros. Nosotros los seres humanos estábamos muertos al pecado. Nacemos nosotros con una naturaleza espiritual condenatoria. Heredamos nosotros el pecado que viene de nuestro padre Adán. Y a través de eso nosotros somos pecadores. La palabra de Dios nos dice que en esa condición de pecador no estamos en una búsqueda de Dios. Por el contrario, estamos más bien buscando ofender a Dios constantemente con nuestros pecados. Nos olvidamos completamente de Él. Nos olvidamos de que lo que hacemos ofende a Dios y hacemos de que lo convirtamos a Él en nuestro enemigo. No queremos pensar en Dios. No queremos en nadie que nos haga recordar a Dios. Pero la palabra de Dios no nos muestra a un Dios Padre ofendido, molesto, enojado con el hombre, que no quiere saber nada con el hombre. Por el contrario, la palabra de Dios nos muestra a un Dios que ha planeado la salvación del hombre. Él creó al hombre sabiendo que lamentablemente ese hombre se rebelaría en contra de su voluntad, y por eso la palabra de Dios dice que Él preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, el plan de salvación. El hombre estaba perdido en todo su pecado y Él envió a su Hijo. Por eso dice ese verso tan conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios le ama a usted, Dios me ama a mí, y así Dios nos ama, y por eso envió al Señor Jesús. Dice este verso número 4, pero Dios, que es rico en misericordia. La diferencia entre la compasión y la misericordia es que la compasión hace a una persona sentirse adolorida, sentirse triste, en identificarse con el mal ajeno. Él ve a una persona que está en una condición deprimente, está pasando un tiempo muy difícil y siente dolor. Eso es tener compasión. Compasión quiere decir compasión, sentir como el otro, sentir como. Eso quiere decir la palabra compasión. La diferencia entre la compasión y la misericordia es que la misericordia lo lleva a uno a una acción, porque la compasión solo nos hace sentirnos tristes, sentirnos lamentados por la situación en que está la otra persona. Pero misericordia lleva a la persona a actuar para sacar a esa persona que se encuentra en ese estado lamentable para buscar ayudarle. Lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor, en la parábola del buen samaritano, es que el buen samaritano encontró a un hombre que lo habían asaltado. Otras personas pasaron por ese mismo camino. Esas personas sintieron
compasión. Se sintieron tristes, pero lo miraron y siguieron de lejos. Siguieron haciendo lo que estaban haciendo. Pero la diferencia con el buen samaritano es que él fue movido a misericordia. ¿Qué quiere decir? Que él buscó cómo remediar el estado en el cual este hombre se encontraba. Por eso es que él le curó las heridas, lo vistió, lo llevó en su animal, lo puso en un lugar y lo cuidó y pagó por su cuidado. Eso es misericordia. Cuando la Biblia nos habla de Dios Padre, nos dice que Dios no solamente tiene compasión del hombre, sino que Él tuvo del hombre misericordia. Ahí están los hombres, juntamente con el Señor Jesús. El Señor Jesús ha estado predicando y predicando. Grandes multitudes han venido hacia Él. Y los discípulos le dicen al Señor, Señor, despídelos para que se vayan a sus casas y busquen qué comer. ¿Qué tuvieron ellos? Compasión. Ya, qué pena. Están con hambre, que se vayan a su casa. Ahí quizás de alguna manera van a poder conseguir de comida. El Señor Jesús les dice, denle ustedes de comer. ¿Tienen compasión? Pues muéstrenles misericordia. Ellos dijeron, no podemos. No tenemos el dinero. No tenemos la comida. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor multiplicó los panes y los peces y toda la multitud comió. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia. La palabra de Dios nos dice, pero Dios que es, no dice misericordioso, dice Dios que es rico en misericordia. Dios, su misericordia es abundante. Su misericordia es grande, inmensa. Y por eso Él tuvo compasión del hombre. Se identificó con el hombre y buscó sacarlo del estado en el cual se encontró. Y por eso dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Cuando Cristo estaba siendo resucitado por Dios Padre, Dios podía ver en la eternidad futura un día en el cual usted y yo íbamos a doblar nuestras rodillas e íbamos a clamar a Dios por perdón e íbamos a pasar de estar muertos espiritualmente a tener vida eterna. Dice la palabra del Señor, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué más? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. La salvación que Dios ofrece es una salvación tan grande y tan perfecta y tan segura para Dios, porque Él es Dios eterno, que Él envió a su Hijo para morir por nosotros y Él da por sentado nuestra salvación y por eso es que Él nos considera sentados juntamente con Él. Por eso dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para Dios Padre, la salvación que Él le ofrece es tan segura que para Él, la persona que le va a pedir perdón ya está en la misma presencia de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, para Dios usted ya está con Él. Tal vez todavía estamos acá en la tierra. Estamos sufriendo tal vez las consecuencias de esta pandemia que nos está azotando, pero para Dios nosotros ya estamos allá con Él. Él está esperando el momento en el cual pueda ofrecernos a nosotros
todo aquello que ha preparado para sus hijos. ¡Qué gran bendición! La salvación que Dios Padre nos ofrece. ¿Está usted seguro que va a ir al cielo? ¿Le ha pedido perdón ya a Dios por sus pecados? ¿Por qué no? En este mismo momento usted dobla sus rodillas y clama a Dios por perdón. Dios mío, sálvame, perdóname. Yo creo que Jesús es Dios y que su sangre es poderosa para perdonarme. Te lo pido de todo corazón, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga.